Ya. Cuando hicieron la instalación, ¿cierto? Por primera vez del Windows Server, lo primero que les preguntaba es, ¿cierto? Dar una contraseña nueva. Crear la contraseña para el usuario administrator y también tiene una política en la cual tienen que haber mayúscula y minúscula. Esa política la vamos a cambiar en un momento más para que no tengan ese problema futuro. Ya, preparando la configuración básica del servidor en el cual vamos a montar ese SQL Server en unos minutos más. Vamos a configurar solamente uno, ¿cierto? El otro está de respaldo. Se pueden repetir los mismos pasos más adelante. Ya, pero a modo de configuración solamente vamos a hacer el primer servidor Windows Server. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer en el server, recuerden que tiene más configuración que un Linux para poder prepararlo y poder pasar todos los procesos y llegar a la instalación de SQL Server, ¿ya? La instalación no es difícil, lo que es difícil es las configuraciones que hay que hacer, ¿ya? A diferencia del Linux, que quizá era un poco más difícil por comando, pero era rápido, ¿ya? El servidor, ¿ya? Lo primero que vamos a darle es direccionamiento IP. Direccionamiento IP. Entonces, comenzando por lo primero, darle una dirección IP. Una IP estática al servidor. Recuerden que estamos como usuario administrator, que es lo mismo que el usuario root en Linux, ¿cierto? El superusuario. Superusuario. Y para seguir un orden con las máquinas, ¿cierto? Esta la vamos a dejar como con la dirección 192.168, la 1.4. 1.4. Máscara de subred 255.255.250. Y gateway 192.168.1.1. Sin servicio DNS. Ya. Si crean una segunda máquina virtual, continúen el correlativo. Sería punto 5, ¿cierto? Vayan ordenadito. Eso es lo primero. Entonces, lo primero, IP estático. ¿Cómo? El gateway 1.1 y la máquina es la 1.4, ¿ya? Para seguir el orden. Entonces, IP estática, lo primero es configurar. ¿Ya? IP estática. ¿Ya? Hasta ahí no tenemos problema, ¿cierto? Segundo detalle o requisitos que pide en este caso SQL Server, que son varios para instalarlo, tenemos que asegurarnos de algo. Siempre asegúrense que el servidor tenga la hora y la fecha correcta. Porque cuando estemos trabajando con una base de datos, si mandamos un registro, se va a insertar con la hora que tiene el servidor, ¿cierto? No con la hora que el cliente envía un dato. Supongamos que estamos haciendo un sistema de registro web, va a guardar esa hora y esa fecha, así que hay que corregirla, déjenla con la hora actual, que serían, claro, 11 para las 4, día 16 de marzo. Regulen, configuren en caso que tengan problema horario. La 1.4, 192, 168, 1.4. Máscara 255, 255, 2550 y default gateway 192, 168, 11. Estamos bien. Apágalo. Ahí pausamos el video también por esta parte. Son hartos detalles que hay que ir haciendo en el servidor para que funcione correctamente. Una vez que agregamos el disco duro. Ya.
De ahí vamos a pasar a hacer la replicación del disco. Entonces, si tengo problemas porque me complica la contraseña, ¿cierto? Demasiado extensa, en la herramienta administrativa del servidor hay una opción que se llama Local Security Policy. Local Security Policy. Herramienta administrativa, Local Security Policy. Y dentro de esa Local Security Policy se van a encontrar algunas pestañas, ¿ya? Y entre ellas dice Account Policy y luego dice Password Policy, ¿ya? Y la política que viene habilitada es la que dice se requiere una complejidad de contraseña, ¿ya? Entonces, esa política usted la desactiva. La deja disabled y le da OK, la aplica. ¿Ya? Eso es todo. Y ahora podríamos cambiar la contraseña del servidor, ¿cierto? Vamos a comprobar. Voy a ir a la administración, al Manage, porque vamos a ocupar el Manage también para los discos duros. Van a la opción Manage, sobre My Computer, Manage. Vayan a User, ¿ya? ¿Cierto? En configuración, Local User and Group. Luego van a User y ahí pueden cambiar la contraseña, ¿cierto? Y la pueden cambiar por una contraseña más corta, menos extensa. Set Password, ¿cierto? Le digo proceder y la cambian. Como decía José, ¿cierto? Está en lo correcto. Cambió la política. Está en lo correcto. Otra pregunta y un detalle con respecto a la seguridad. Tenemos un solo usuario. Tenemos un solo usuario en el servidor. Y de usuario administrador sobre todo. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Crear otro, ¿cierto? Creemos un usuario en caso de que no podamos entrar con él, tener uno de respaldo. ¿Ya? Ahí mismo. ¿Cómo se crea? New User, perfecto. New User. ¿Ya? Le da un nombre. Lo crea con su nombre, sin usar espacio en el username. Una descripción. Crea la contraseña. Ya puede ser una contraseña menos extensa. Y desmarca la opción que viene por defecto que debe cambiar la contraseña y la modifica por el password nunca expira. Ya. Entonces crea un usuario nuevo a su gusto ahí. Con un nombre, ¿cierto? Un username, un nombre completo, comentario, contraseña. De ahí lo crea. Solamente esto lo vamos a hacer de emergencia en caso de que lo necesitemos, ¿cierto? O olvidemos el otro usuario administrador. Le damos Create y luego Close. Ya. Falta otro detalle en el usuario. Debe pertenecer a un grupo. Por defecto pertenece al grupo usuarios, ¿cierto? Hay que cambiarlo de grupo. ¿Cómo se cambiaba de grupo? A ver si se recuerdan. ¿Cierto? Las properties ahí mismo, sobre el usuario, eso, member of. Por defecto viene a user, hay que sacarlo de users, removerlo de grupo usuario porque no tiene ninguna privilegio, ni siquiera puede trabajar con el SQL Server más adelante. Entonces lo saco de user, lo remuevo y lo agrego a administrador. Muy bien, ¿cierto? Añadir, advance, find out. Están todos los grupos del servidor y lo elijo en administrador. Con eso basta. Administrador, que es el primero que está arriba. El primero. Y le damos OK. Ahí estaríamos listos con el usuario. ¿Qué falta ahora? En la misma pestaña que estábamos viendo nosotros, jóvenes, se me cerró ahí, perdón, la de administración. Ahora tenemos que ir a la pestaña que dice Storage. Storage, para ver los discos para replicar el disco duro que agregamos recién. ¿Ya? Entonces va a Storage, pincha Storage, ahí, ¿cierto? Expande, va a Disk Management, y lo primero que le va a preguntar, le manda un asistente, lo cancela, y es para que revisemos los discos que tenemos instalados. ¿Ya? Los discos que tenemos instalados.
Ya, eventualmente está el disco 0 y el disco 1. El otro es el CD-ROM, que es la imagen del ISO de instalación de Windows Server. Entonces lo que queremos hacer ahora es convertir los dos discos en uno. ¿Cierto? Convertir los dos discos en uno para hacer la replicación cuando tengamos más datos. Está el disco 0, el disco 1. ¿Hasta cuántos discos? En este caso hasta 8 puedo tener. 8 discos en VirtualBox. En un servidor real pueden ser más. Si la placa son 8 motivos, necesitamos los discos pares. Son 8, 4, 6, hasta 64 discos son las placas grandes. Un arreglo de discos. ¿Qué debo cambiar acá? Los discos vienen en un estado, dice básico. Y además, el otro disco viene deshabilitado. Entonces debo hacer dos cosas. Los discos los debo cambiar de modo básico a dinámico. Eso es lo primero. Cambian de azul a verde. Y lo segundo es que el disco que está instalado, pero todavía no lo reconoce el servidor, hay que inicializarlo. ¿Ya? Hay que inicializarlo. Entonces, por ejemplo, el disco 1 lo inicializo, ¿cierto? Que en realidad es activarlo lógicamente, ¿cierto? Se inicializa, ahí me aparece, me pregunta que el disco 1 se va a inicializar, tipo MBR, y le digo OK. Entonces ahí se va a levantar el disco. ¿Ya? Se va a levantar el disco duro. Entonces, el botón derecho, inicializar. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene? Hay que convertirlos a modo dinámico. ¿Ya? Por ejemplo, tomo el disco 0, también en la pestaña acá, le digo convertir a modo dinámico para que se repliquen entre sí. Si están en modo básico, siempre se van a ver en forma separada. Si están en modo dinámico, se agrupan. ¿Ya? Entonces, modo dinámico, convertir a modo dinámico, ¿cierto? Ahí me pregunta inmediatamente cuántos discos tengo, le digo los dos para hacerlos de una sola vez. Si tengo el arreglo completo, me van a aparecer, por ejemplo, 4 u 8 discos al tiro. ¿Ya? Le digo, los pincho las dos casillas y le digo OK. Y los comienzo a convertir. Todo lo digo que acepto y lo va a transformar a modo dinámico. Modo dinámico. ¿Ya? Los convierte a modo dinámico. Eventualmente el de arriba lo transformó inmediatamente, está en verde. ¿Ya? El de abajo todavía falta agregarlo. El paso que viene ahora, ya que está en dinámico y está activado, es sobre, ¿cierto?, el volumen del disco inicial, del disco 0, el que estaba originalmente instalado, botón derecho, le dice añadir mirror, add mirror, agregar espejo. El espejo se le llama add mirror. Entonces, igual de todo. En el original, ahí se hace. En el primero. Add mirror. Añadir mirror. ¿Ya? Y ahí me pregunta, ¿cuál va a ser el espejo del 0? El 1. ¿Cierto? Dice que todo lo que tiene el 0 se va a copiar al 1. Inmediatamente. Y le digo, añadir mirror. ¿Qué va a pasar ahora? Se van a empezar a sincronizar los dos discos. Va a aparecer que los dos son el disco C. Los dos en rojo y los dos son el volumen C. ¿Ya? Entonces ahí, ahora va a quedar preparado los dos discos como si fuesen uno. Si tengo la falla en uno, tengo el otro arrancando de respaldo. ¿Ya? Ahí empiezan a sincronizarse. Ahí los dejamos un segundo, está resincronizando, lo están igualando para hacer las configuraciones correspondientes. Ya. Entonces, a ver, ¿se acuerdan cómo se instala el West Addition? ¿Cierto? Debo pinchar, insertar imagen, ¿cierto?, de West Addition. Y lo instalo como lo hicimos en el cliente el otro día. Ahí va a aparecer el disco virtual. Instalamos West Addition. Mientras se está sincronizando, se puede trabajar igual en el equipo, no perjudica en nada. Se va a demorar un poco más nomás, pero no afecta. Instalan el West Addition, la herramienta West Addition, en el server. Y tenemos que asociarlo a una carpeta del escritorio del PC para poder subir algo arriba. ¿Ya? Ahí le digo, ¿cierto? Instala el driver. Me va preguntando.
Y si me pregunta, ¿desea reiniciar? Le digo reiniciar después para que agreguemos la carpeta antes. ¿Cierto? Entonces, si te la hemos puesto dicho, le decimos que reinicie después y, ¿cierto? Mientras está sincronizando, mientras está trabajando, lo que debemos hacer es ir a las carpetas compartidas y agreguemos una carpeta local, ¿cierto? De nuestro cliente, de nuestro equipo anfitrión, perdón. Entonces agrego una carpeta, ojalá sea el escritorio de nuestro PC, lo marco como automontar y hacer permanente, y ahí busquen el escritorio de su equipo anfitrión. Ahora puedo hacer el reinicio, la máquina igual sigue sincronizándose y va a continuar una vez que yo reinicie la máquina, ¿ya? Podemos reiniciar el servidor sin problema. De hecho, cuando reinicien el servidor se van a dar cuenta de lo siguiente, que les va a preguntar con qué disco quieren arrancar. Va a salir dos discos duros y los dos tienen el sistema operativo. Esto es lo que les comentaba. Cuando arranca el servidor, les dice que si quiero arrancar con ese o con ese. Ahí está el disco 0 y ahí está el disco 1. En los dos está lo mismo. Cualquiera de los dos funciona. Obviamente, entre más discos duros, más listados aparecen. Cualquiera puede funcionar. ¿Ya? Es el disco secundario que hicimos y es el disco original. Ya. Ahí ya tenemos, arrancamos el servidor nuevamente. Van a aparecer los dos usuarios, ¿cierto? Los dos usuarios creados. Arranque con el que usted quiera. Y lo que debemos copiar ahora es la carpeta SQL Server, que fue entregada al principio del semestre. Tenemos que subirla al servidor y ver qué cosas necesitamos instalar de ahí. No son todas las herramientas, son algunas. Entonces, mientras la vamos a dejar copiando, dejamos copiando y a la vuelta del break, del recreo, empezamos a configurar. Ya. Si no le aparece inmediatamente la carpeta compartida, esperen un segundo y aparece después como carpeta de red, ¿cierto? A veces no aparece al instante al arrancar. Y ahí lo que van a hacer ahora, ¿cierto? Como esa carpeta de red representa al notebook que estamos trabajando, vayan a buscar, ¿cierto? Donde tengan almacenado ustedes la carpeta que se llama SQL Server, la que les pasé, completa. Y esa carpeta con todo lo que tiene adentro la suben al servidor. Completa. Ya. Busquen la carpeta SQL Server y la dejan o la pegan en su servidor. Completa, todo lo que tengan.